esta nueva edición de Comunicación para el Bienestar. Y en esta ocasión le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros Ivette Serna. Hola, ¿qué tal? Hola Ivette, hola José Luis Flores. Hola. Y bueno, pues en este programa vamos a hablar, para todos los que nos dedicamos y los que no, ¿verdad?, a la comunicación, vamos a hablar de un teórico y es Antonio Pasquali. Antonio Pasquali pues es un referente, ¿no?, en lo que respecta a la parte de la comunicación social. Antonio Pasquali es un filósofo italiano, sin embargo desde los 18 años se trasladó a Venezuela y después de ahí migró a la parte, bueno, no migró, sino se fue a hacer sus estudios a la Universidad de la Sorbona en París. Y ahí justamente impartió la cátedra, ¿no?, que tiene que ver con la filosofía, la moral y también mucho de lo que es la comunicación social, que también impartió algunas de estas clases en la Universidad de Caracas. Entonces, pues bueno, vamos entrando en el tema y en ese sentido, a mí me gustaría, José Luis, que nos hablaras de lo que es, cuál es la obra y la teoría y por qué la importancia de Antonio Pasquali en los estudios de comunicación. Y él se propone, creo yo, hacer una teoría de comunicación. Y aun cuando él no es comunicólogo, él es filósofo, pero él se plantea el conceptualizar la comunicación porque me da la impresión de que observa que que tendría que haber una distinción entre lo que son los grandes corporativos de comunicación con lo que es el fenómeno comunicativo. Y bueno, para entender bien, creo que habría que entrar como en el contexto más bien, ¿no? Antes de entrar en la obra de Pasquali, a lo mejor conviene entrar como en por qué tenían ese interés en esa época en conceptualizarla, ¿no? Estamos hablando de que él pertenece a la primera generación de autores de comunicación, de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, y apenas estaba, creo yo, formalizando los estudios de comunicación en toda Latinoamérica. Me parece que le corresponde esa primera generación y desde mi perspectiva podría dar esa primera impresión de la obra de Pasquali, ¿no? Esa búsqueda por conceptualizar el fenómeno de la comunicación, distanciándola desde lo que desde su perspectiva no es comunicación. Así es. Como José Luis lo propone, pues es importante empezar desde el contexto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay toda una tradición también que él retoma, que es la Escuela de Frankfurt. ¿Tú lo colocarías desde ahí su pensamiento, ese contexto, o desde la parte filosófica? ¿Desde dónde viene como esta propuesta de Pasquali? No, hay ahí un tema con la Escuela de Frankfurt, porque no sé exactamente dónde se genera la confusión de que Pasquali trae la Escuela de Frankfurt o su obra está influenciada por la Escuela de Frankfurt. Él claramente es un filósofo kantiano y no se puede, bueno, sí se puede, pero para hacer un acercamiento, digamos, más puntual de la obra de Pasquali, tendríamos que hacerlo desde la filosofía y en particular desde la filosofía kantiana y desde el platonismo para poder un poco entender lo que pretendía hacer Pasquali. En su primer obra, que es Comunicación ayúdenme ustedes, son cultura de masas, él no sabía de la Escuela de Frankfurt cuando hace esta obra. Entonces es un error decir que con esta obra él trae el pensamiento crítico. Él lo que pretende con esta obra es hacer una fenomenología de la comunicación, más allá que de teoría, hacer una fenomenología de la comunicación. Y esto lo hace a través de los principios categóricos de Kant. Ahorita acaba de decir José Luis, trata de explicar lo que no es comunicación, es el principio de negación de Kant aplicado.
él es tan kantiano que Kant dice, a ver, agarren mi propuesta, mis etapas de relación, mi principio categórico y aplíquenlo a un fenómeno social real. Como decía José Luis, en ese momento, por el contexto de posguerra, cómo estaban gestándose estas primeras generación de la comunicación latinoamericana que tiene su lógica particular en el contexto mundo que estaban viviendo, él dice, bueno, la comunicación es un fenómeno de la vida social y entonces yo voy a bajar estos principios de relación o estas categorías de relación de Kant y los voy a aplicar a una fenomenología de la comunicación. Entonces yo por ahí partiría. Uno, sí hay que abordarlo desde la filosofía y la escuela crítica es muy posterior a su obra, él lo descubre mucho después. Digo, no es que no concuerde con ellos cuando los descubren y que no quede fascinado, él lo identifica como uno de los momentos eureka de su conocimiento, pero vamos, no es el que marca su teoría. No marca la teoría. Exacto. Y retomando esta parte, esta base kantiana y Platón, José Luis, ¿de ahí crees que venga como esta importancia de plantear de hacer como esta reflexión acerca de la comunicación que tiene que ir más como dirigida a una comunicación social, en donde los medios de comunicación, ya entrando un poquito en la parte que es la obra y la teoría, como de ver como a los medios de una forma diferente de la que estábamos como que la veíamos de manera tradicional, es decir, los medios como un todo, cuando en realidad también hay cosas importantes que se permean desde la ética, ¿no? De la ética de los medios y la parte de lo social. Bueno, yo creo que fue el primero que dijo algo que ya después dijo Jesús Martín Barbero, ¿no? Que ya se había hablado demasiado de los medios, que habría que hablar de la comunicación, ¿no? Así, creo que el planteamiento principal de Pasquali está en el concepto de comunicación, no tanto como en la perspectiva de los medios como tal. Y tal vez se le relacione con la escuela de Frankfurt, porque la mayoría de la gente de su generación, de Ramiro Beltrán, de todos ellos, venían de escuelas norteamericanas. Venían de Stanford o de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ellos traían toda la corriente más de comunicación para el desarrollo, la Communication Development, que había salido de Stanford y se aplicó de alguna manera, se tropicalizó, se retroalimentó aquí en Latinoamérica. Y Pasquali, creo que hay una parte de sus referentes ya en libros posteriores a ese primer libro. Por ejemplo, a Adorno, a Horkheimer, y ya más concretamente en el otro libro, el de entender la comunicación y comprenderla. Ya hay todo un abordaje desde la perspectiva de Marcuse, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor vendría esa perspectiva, pero te repito que él más bien está centrando el fenómeno comunicativo hacia lo dialógico, hacia una dialéctica, y lo está centrando en el humano. De hecho, para él la comunicación tendría que ser un atributo de seres humanos, no tanto de corporativos, por así decirlo. Ya en el aspecto más filosófico, tal vez sería parte de esa esencia que constituye lo humano, que categoriza lo humano, ¿no? La posibilidad de lo que él llama el consaber. Pero ese consaber se plantea a partir como de la posibilidad de la interacción dialógica, justamente. Ivette, por ejemplo, en esta parte de interacción dialógica, ¿cuál crees que sea la aportación de Pasquali? Porque de repente, como también leemos, escuchamos
o entendemos que lo que él indica es como poner algo en común, ¿no? La comunicación es el poner algo en común, o que es una parte que tiene que ir con la ética, ¿no? Que tiene que ver con lo humano, y que va como más allá de la transmisión de los mensajes, ¿no? Del emisor y del receptor. ¿Tú cómo lo consideras? Yo creo que de las aportaciones de Pasquali son varias. Una de ellas es un concepto que da sobre la comunicación. Pero regresando al tema de Kant y siguiendo un poco el hilo de lo que decía José Luis de el deber ser, Pasquali justamente hace un análisis no de cómo es la comunicación en ese momento o los sistemas de información, sino desde su papel de filósofo ético kantiano. Hace un análisis de cómo debería ser la comunicación. Y ahí toma las categorías de relación de Kant. Y cuando toma esas categorías hace, creo que, uno de los primeros y principales aportes, que es la diferenciación entre la información y la comunicación. Kant dice que en una de las categorías de la relación es la causa-efecto, ¿no? Entonces, cuando Pasquali lo baja ya al estudio de la fenomenología de la comunicación, dice, bueno, la categoría sistema-efecto la encontramos en la información. La información sería ese momento causa-efecto y la mejor forma de reflejarlo es a través de los sistemas informativos, o medios masivos de comunicación, como les llamamos, que es la radio, la televisión en ese momento, un poco la prensa, que este sistema tiene como objetivo convencer al otro y generar un efecto, o tiene la intención de generar un efecto en el otro, ¿no? Entonces, esa sería la no comunicación, porque no se permite que haya este proceso de retroalimentación, sino que hay una idea imperante que se tiene que depositar al receptor, y entonces, bueno, ahí hay una alocución, diría. Sí, hay una no comunicación, el principio de negación de Kant. Pero entonces, la tercera categoría de relación de Kant dice, es la comunidad. Así es. Y entonces dice, entonces, ¿cómo creamos la comunidad? En términos de comunicación, la comunidad se tiene que generar solo en esta comunicación humana, digamos, face to face, ¿no? Ya interpersonal, ¿no? Y donde dice, ya no hay esta intencionalidad o ya no debería de haber, estamos en términos de Pasquali, ya no debería de haber esta intención de convencer o de ejercer un poder sobre el otro, sino de hacer un ejercicio dialógico donde se construyan nuevos saberes. Él habla ya de la palabra saberes en ese momento. Antes de las epistemologías del sur y todo lo demás, él dice, la comunicación es este fenómeno donde se construyen nuevos saberes, ¿no? Y estos nuevos saberes nos da la posibilidad de generar una comunidad donde todos estén, digamos, la intención es generar un grado de bienestar mayor para todos, ¿no? Y aquí creo que esa es otra de sus aportaciones importantes, ¿no? Humanizar o volver a humanizar la comunicación y desmediatizarla, digamos, por ahí, que era lo que estaba haciendo la comunicación para el desarrollo, estaba mediatizando la comunicación, y por ahí iba la tendencia de estos otros, digamos, pensadores, que sí hay una diferenciación muy clara epistemológica entre esta corriente y Pasquali. Pero no solamente habla de saber, sino habla de el consaber, es decir, el saber con otros. Sí, esa es la construcción, pues, o sea, tú y yo cuando hacemos un ejercicio comunicativo, de verdadera comunicación, digamos, de comunidad, estamos generando un nuevo saber, ¿no? Es un saber compartido, ya es un consaber, no es lo que tú sabes y lo que yo sé, puesto ahí, puesto en común. Así es. O sea, lo importante no es lo que vas a poner en común, sino lo que vas a generar de eso que estás poniendo en común, este nuevo, digamos, comunidad de saber. Voy en el estilo tesis, antítesis y síntesis, tal vez.
No lo sé, no sé, necesitaría analizar ese punto, ¿no? Pero sí, por ahí iría el tema, ¿no? Ivette, nos hablabas justo de las aportaciones de Pascual, no. Pero a mí también me gustaría saber, José Luis, ¿cuáles son como las posibles críticas o las limitaciones que se le hace a su trabajo o a sus obras? ¿Y cuáles son estos teóricos, ¿no? Que de repente tal vez pueden estar contrastando con su propuesta o con sus ideas? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Digo, antes de entrar como a la crítica tal vez, otro aporte que a mí me gusta de Pasquali es el concepto de coeficiente de comunicabilidad, porque desde la perspectiva de Pasquali, pues no nada más es establecer como el diálogo, sino que tiene que haber como una primera intención para el diálogo. Entonces, digamos, ese coeficiente son como esas condiciones que se tendrían que dar para que pudiera ser viable esa dialógica, ese intercambio, pues, ese intercambio dialógico de mensajes. Él nunca dijo poner algo en común. Él dijo que era un intercambio dialógico. Por ahí, e incorpora pues este concepto del coeficiente como una manera de medir, pero no desde una perspectiva cuantitativa, sino más bien desde una perspectiva de ir viendo qué condiciones, empezando por como porque existan las condiciones y el deseo para poder emprender el diálogo. Y a partir de ahí creo que hay un intercambio dialógico con posibilidad de que se puedan intercambiar los roles, etc. Hay unos autores que desde luego lo contrastan y él contrasta sobre esos otros autores. Tal vez él se queda al nivel del diálogo que se construye, ¿no? Es decir, él habla de esas dialógicas y que tiene que haber un conocimiento pues para se obtiene a partir de ese diálogo, y me parece como muy interesante incluso para su época. Me parece que no habla, por ejemplo, de qué hacer ahora con eso que se construyó, qué hacer con ese diálogo. Es decir, nunca te habla a lo mejor ya en términos de acción o de generación de acciones, aunque él propone ya, porque creo que fue uno de los pioneros y me parece como muy pertinente el comentario que él hace de crear programas nacionales de comunicación. Es decir, que desde el gobierno exista como un plan estratégico de comunicación. No lo había en esa época. Y él es uno de los primeros, bueno, lo propuso, y eso viene mucho también de Stanford y todo eso, pero bueno, me parece como muy pertinente, pues, el que del gobierno o de los gobiernos de los estados pueda generarse una estrategia o un plan de comunicación, como se llamaba en esa época, que ahí es cuando ya lo llevas a la acción, pero teóricamente en ese proceso pues se detiene justamente en esa construcción y en ese conocer, pero la acción, me parece que no avanza hacia la acción, la propuesta de Pasquali, ¿no? Y en este sentido yo me quedo con la siguiente duda, o sea, en esta parte que tú exponías del diálogo, etcétera, o sea, ¿tendría que llegar a un consenso o no necesariamente? También puede haber disensos, ¿no? Entonces, porque en realidad como en esta parte dialógica que mencionábamos, pues como que también nos queda la idea de que siempre tendríamos que llegar a un acuerdo, ¿no? A algo que nos pueda beneficiar, pero no necesariamente. Sí, ¿no? El chiste es que esté el diálogo ahí. Pero hay algo que se a pesar de que pueda no estar de acuerdo si hay un conocimiento que se establece ya desde el momento en el que yo conozco cuál es tu punto de vista, cuáles son tus argumentos, bueno, ya hay un conocimiento que se pone sobre la mesa y que se contrasta, ¿no? Pero bueno, tampoco es lo más recomendable, diría, ¿no? Ya en un proceso de comunicación efectiva, tal vez que haya acuerdos, pero muchas veces no se cumple y hay veces que se sacan cosas buenas del disenso, ¿no? De los no acuerdos. Le tenemos miedo, a lo mejor no acuerdo, pero
Hay cosas que se pueden obtener de una perspectiva crítica de la realidad, por ejemplo. Sí, tal vez por el conflicto, ¿no? Que se pueda dar, no sé, pero... Eso tiene del conflicto, justamente que parten pues, del conflicto con la realidad, conflictúan la realidad, a final de cuentas. Así es. Muy bien. Y en ese sentido, para ti, ¿cuál sería como la principal crítica de la obra o cuál sería como una limitante de su trabajo de Pascual y Berta? Antes de pasar a la crítica, Okay, es que lo que dijo, lo que dijo José Luis me hizo pensar que quizá otro de los aportes es que Pascuali resignifica el papel del receptor. Es decir, esta comunicación para el desarrollo tiene un receptor pasivo, donde una ideología dominante se inserta en el receptor, que lo va digiriendo, pero además no es comunicación porque no es democrático, ¿no? Por ejemplo, él ilustra una anécdota que dice, a ver, yo estoy viendo como ese momento transformador de la historia del mundo cuando el hombre pisa la luna y en la parte derecha de la pantalla está una publicidad de Viceroy, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que algo tan trascendental para la humanidad sea banalizado por una publicidad de cigarrillos, ¿no? Y es cuando dice, a ver, no, hay que resignificar al receptor y entonces el receptor tiene que ser parte activa del proceso comunicativo. Desde la lógica kantiana de Pascuali no puede haber disenso, porque un disenso es no comunicación. Acuérdate que aquí estamos en el imperativo categórico del deber ser. Ajá. ¿Qué debería ser la comunicación? La generación de la comunidad según la tercera categoría de relación de Kant. Entonces no puede haber disenso, ¿no? Y no puede haber, tampoco habla de conflictos, habla de diferencias, ¿no? Cada uno es lo que es, ¿no? Pero, y aquí situado en el imperativo y a lo mejor un poco entrando en las críticas, pero no puede ser otra cosa. Cada quien es lo que es, pero no puede ser otra cosa. Entonces, por ejemplo, en Pascuali no había posibilidad de una fusión cultural, por ejemplo. O sea, no había posibilidad de que una comida fuera chino-mexicana. No había esa posibilidad, porque eso rompe, eso es una negación, ¿no? Eso no es ni chino y no es mexicano. Tiene que ser chino o tiene que ser mexicano. Entonces, él habla de la pluralidad, pero de la pluralidad pura, ¿no? Se es lo que es, pero no puedes intentar ser otra cosa. Y en el proceso comunicativo tampoco, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicarlo. Si cada uno es lo que es y no puede ser otra cosa, ¿qué es eso que se genera cuando creas la comunidad comunicativa o la comunicación? ¿Qué es? Si no es mitad yo y mitad el receptor, ¿qué cosa pura es? Esas son las limitaciones de los imperativos categóricos. No hay, desde mi particular punto de vista, no hay una pureza, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ese podría ser uno de las limitaciones. Y otra de las limitaciones es que él no aborda el estudio del fenómeno comunicativo desde el contexto de su tiempo. Es decir, no es capaz de leer el contexto en el que se está llevando a cabo ese modelo comunicativo. A pesar de que él era un funcionario de la UNESCO en algún momento, de ahí vienen los planes de comunicación social, que no son como planes total, como los conocemos ahora, lo que plantean, sino que dice que la comunicación, digamos, o debe de haber tres fuentes de información en una sociedad democrática. Uno de esos fuentes tendrían que ser la información o los sistemas públicos, pero no gubernamentales,
Es decir, el sistema de información público tiene que ser autónomo, ¿sí? Tiene que ser capaz de tomar sus propias decisiones, de abordar de una forma crítica el contexto o el mundo. El otro sistema de información tendría que ser el privado, ¿no? Que ya son estos monopolios, las cadenas radiales o televisivas privadas. Y el tercero ahora sí tendría que ser la publicidad, ¿no? Cada uno es necesario o tendría cabida en una sociedad democrática o plural, pero no puede ser otra cosa, ¿no? O sea, una radio pública no se puede... y los sistemas comunitarios sería el tercer sistema, ¿no? Estos sistemas comunitarios, muy en la lógica ya de la teoría latinoamericana de comunicación y de la comunicación para el desarrollo, que serían los sistemas comunitarios. Pero un sistema comunitario no se puede convertir en un sistema privado o no puede tener cosas del sistema privado, o una televisión pública pues no puede presentar la llegada del hombre a la luna con la publicidad del Viceroy, o el Viceroy tendría que haber esperado su tiempo para hacer esa publicidad. Pues entonces esa sería otra de las críticas. Creo que desde su formación filosófica no puede hacer un análisis digamos de la comunicación práctica, como dice José Luis. O sea, no puede ver por qué la comunicación se está dando así en ese contexto, sino que se limita a decir eso no es, debería ser así. Y eso me parece que le quita muchos elementos para que su propuesta pueda realmente ser un modelo práctico de la comunicación o se pueda insertar dentro de un contexto histórico particular. Incluso ya en su perfil, tal vez como comunicador o como comunicólogo, más bien, él creo que sí es punto aparte, tal vez de mucha gente de su generación, por lo que es el Luis Ramiro Beltrán, por ejemplo, ¿no? En el campo del cine y del periodismo, o lo que hace Juan Díaz Bordenave, ya trabajando en la cuestión pedagógica, trabajando con maestros rurales, con maestros comunitarios, ¿no? Marqués de Melo, que él trabaja ya más con grupos religiosos, y bueno, a partir de ahí tienen toda una experiencia de campo, a partir de ahí tienen toda una experiencia como más aterrizada que les permite leer la realidad y aterrizarlo más hacia la acción, creo yo. Y tal vez otra perspectiva crítica que le podemos hacer a Pasquali es que creo que, no sé si tiene la culpa o si le podemos achacar a él la responsabilidad, pero durante una parte como bien importante, unos 20 años tal vez, a McLuhan no se le vio bien en Latinoamérica. Justo mi pregunta iba hacia allá también, ¿qué pasaba en Latinoamérica, no? Pero bueno, coméntanos acerca de McLuhan. Bueno, en América Latina se empezaban a cuestionar el concepto de desarrollo. Es decir, tenía toda la experiencia de la Guerra Fría, desde luego, las décadas perdidas, ¿no? La consolidación de la CEPAL en primera instancia, que es el programa de la ONU de ahí salieron los programas económicos para toda Latinoamérica, y se empezaba a formalizar ya de una manera más académica el campo de la comunicación en Latinoamérica. Se crea la primera gran instancia, CIESPAL. Entonces, me parece que todos estos autores que mencioné hace ratito van a empezar como pioneros en muchos sentidos, desde diferentes instancias: Paraguay, Brasil, Argentina, México. En México tal vez lo aglutinó más la UNAM y algunos investigadores, pero creo que también hizo falta mucho trabajo de campo aquí en México. Pero básicamente era eso, había mucho trabajo de campo con profesores, con agricultores, con ganaderos, con
profesores, con misiones religiosas. Había como todo un campo bien interesante, ¿no? La comunicación para el desarrollo, pero también la comunicación alternativa, etcétera, ¿no? Se volteaba hacia la creación de una radio comunitaria, de un periodismo barrial, etcétera, ¿no? Entonces era una época como muy interesante esta primera generación, y ahí se inscribe justamente este autor, Antonio Pasquali, ¿no? Pero mencionabas también sobre McLuhan, ¿ahí qué pasó? Bueno, lo que pasa es que trae una perspectiva de McLuhan que es como muy utilitarista, es decir, que él confunde comunicación con tecnología, ¿no? El medio es el mensaje como tal, y eso suena terrible desde el punto de vista de la filosofía, desde luego, ¿no? Entonces, para él, pues el acto de comunicación no tendría que estar centrado pues, en la tecnología, ni la tecnología son extensiones del hombre desde la perspectiva de Pasquali, por ejemplo, ¿no? Eso le suena terrible a él, ¿no? Entonces, esa perspectiva de McLuhan de entender el proceso comunicativo desde las tecnologías, desde la generación ya de una comunidad global, etc., bueno, me parece que lo critica, ¿no? Lo critica desde esa perspectiva ya muy tecnologizada, por así decirlo, pero creo que es una lectura que creo que no está tampoco en el contexto de la cultura en donde lo plantea McLuhan, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Y no avanza hacia otros autores de McLuhanismo, si se quiere llamar, Neil Postman, etcétera, ¿no? La teoría ecológica de los medios, ¿no? Que ya se le empezó a llamar. Sí, qué interesante, la verdad. Y en ese sentido, Ivette, ¿tú consideras que Pasquali marcó como este parteaguas en América Latina o podríamos nombrar a otros autores también? A ver, yo creo que sin duda Pasquali marcó un parteaguas, y a veces creo que no está lo suficiente bien valorado porque primero no está bien entendido, porque no es fácil llegarle desde la filosofía. Se enseña en las carreras de comunicación desde la teoría comunicativa y además desde la escuela de Frankfurt o de las corrientes latinoamericanas. Cuando lo leí. Sí, que sería esta comunicación para el desarrollo. Hay que recordar que estamos en un contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos estaba implementando el nuevo orden mundial de la información. Estamos en una efervescencia del desarrollo tecnológico que impactaba directamente a las comunicaciones. Y desde estos organismos imperialistas, la UNESCO, la CEPAL, la FAO, la CIESPAL incluso, tenían la consigna metodológica de la comunicación para el desarrollo. Sobre todo, vamos a entrarle al tema de la producción agrícola, que tiene que ver con la autonomía agroalimentaria, etcétera. Entonces ahí entran estos otros pensadores que ya comentó José Luis. Tenían que bajar a campo, ¿no? Porque hay que darle capacitación a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos, pero en esta lógica del desarrollo, ¿no? Del crecimiento, de la productividad. Y entonces, pues ahí ellos empezaron a hacer este trabajo de campo y empezaron a ver esas realidades. Pero no dejaba de ser un imperativo global, gringo, de la UNESCO, ¿no? O sea, no dejaba de venir de la ONU, pues, esta corriente que estaba como experimentándose en América Latina. Y esta comunicación para el desarrollo fue evolucionando hacia la comunicación comunitaria, la comunicación social, que también fueron imperativos impuestos por la ONU. No es que fuera una generación espontánea en Latinoamérica, pues yo cuando dicen corrientes latinoamericanas a veces choco un poco porque no es como que fueran ideas espontáneas de una corriente de pensamiento o de teóricos de Latinoamérica, sino que venían con todo un programa de desarrollo desarrollista
de la ONU. Y en este sentido, a mí Pascual me parece muy interesante porque rompe esa dinámica. A lo mejor sí, se aleja del contexto y de la tierra y del campo. Él se esfuerza después, cuando ve lo que está pasando, en echarle como praxis a su teoría. No sé si lo consigue bien o no, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que él rompe esta línea y se distingue de esa corriente y dice, a ver, yo le voy a entrar a la comunicación desde la filosofía, porque trae toda una corriente, una formación desde ahí. Ya lo habían hecho otros, ¿no? Mucho de la comunicación es obra filosófica. Cuando incluso hablaba José Luis de la coeficiente de comunicabilidad, a mí eso me suena mucho a Habermas, por ejemplo. Él nunca lo menciona, ni mucho menos se relaciona, pero Habermas ya hablaba de un principio ético, que es la verdad. Había un principio de verdad y había muchos niveles de categorías de verdad que se tenían que aplicar para llegar a un verdadero acto comunicativo, como le decía él. Y entonces a mí me parece que Pascuali rompe esta línea y está bien, porque le da como una visión muy fresca, diferente a lo que estaba pasando en ese momento. Es como si de repente se pone de moda el rock y alguien dice, no, yo voy a tocar jazz, ¿no? O sea, o música de cámara, ¿no? Sí, es como romper la línea y eso me parece muy, muy refrescante, porque creo que los pensadores, eso es lo que tendrían que hacer, ¿no? Más que subirse a las modas o a los imperativos, a las corrientes, tendrían que pensar desde donde ellos pueden interpretar el mundo. Y en este sentido, bueno, Pascuali se mantuvo muy genuino, es un kantiano puro y no puede ser otra cosa, no puede ser un miembro de la corriente crítica de pensamiento o de estos corriente latinoamericana de comunicación. Él se mantiene muy puro en su línea filosófica para abordar la comunicación. Incluso geográficamente él estuvo formado, punto y aparte, porque sí, él hace su doctorado en la Sorbona de París. Con una tesis filosófica. Con una tesis filosófica. Sobre la libertad, además. Y esta corriente que tú comentas, pues viene más bien de Estados Unidos, de Stanford, de UCLA, de Massachusetts, que bueno, ahí hay todo otro contexto ahí, pero viene... Claro, desde el abordaje, porque el abordaje. Mientras él hace toda una disertación sobre un concepto como la libertad, estos otros pensadores están haciendo estudios cuantitativos, ¿no? O sea, sí, eso ya metodológicamente marca una diferencia y eso me parece muy refrescante. Me parece que sí, Pascuali está muy poco entendido y muy poco aprovechado desde esa visión. Si quieres entrarle a Pascuali desde la teoría de comunicación para el desarrollo, a lo mejor si chocas con pared, ¿no? Porque ellos están viendo primero el fracaso del concepto de desarrollo, pero ellos están como en la idea de que la comunicación puede en algún momento coadyuvar para modernizar, creo que esa era la palabra, más que el desarrollo o algo por el estilo, y eso ya después lo comenta Jesús Martín Barbero. Pero es que incluso cuando estaba esta corriente... Pero una modernización, perdón, como muy utilitaria del sistema. Sí, claro. Sí, de hecho, cuando estaba esa corriente, Pascuali estaba en la UNESCO como subdirector general adjunto de comunicación. Y luego cuando los gringos dijeron, a ver, ya no nos funciona la comunicación para el desarrollo, a ver, Latinoamérica, ya bájenle a sus argüentes comunicativos, y entonces o reforman la subdirección y el camino que están llevando, o me voy de la UNESCO y a ver quién les da dinerito para sus investigaciones. Y entonces la subdirección de comunicación
se convierte en la Subdirección General de Cultura. Y entonces, a ver, ¿no les parece mucha coincidencia que a partir de entonces se terminan los estudios de comunicación y todo es estudios culturales? No son una generación no son ideas de generación espontánea, tienen una lógica, pues por más anticapitalistas que se digan, por más antisistemas, pues van teniendo la línea desde ahí, porque finalmente desde ahí salen los financiamientos y desde ahí también salen si te puedes titular o no, ¿no? Si la tesis va conforme a eso, va, si no, pues, a menos que te vas a la Sorbona y te doctores en filosofía. De hecho, esa primera generación tampoco fue de exposición ahí de la nada. Sí, es lo que salen de lo mismo. De lo mismo. O sea, finalmente son los mismos Estados Unidos los que están diciendo, a ver, ya no queremos la comunicación para el desarrollo, ahora queremos estudios culturales. Y ahí se nos acabó este hervidero de estudios comunicativos. Sin embargo, Pasquali se mantiene. Nunca jamás hizo estudios culturales. Se mantuvo en la línea. Me parece que un poco después, tratando de subsanar esta deficiencia de lectura contextual que tuvo antes, ya se volcó mucho a la parte crítica del contexto. Es decir, cuando ya Venezuela entra a un periodo político de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, él de hecho deja de hacer investigación y hace pura producción periodística de crítica política, y ahí me parece también que perdemos él, y cuando se da cuenta, pues ya se le había ido media vida criticando el régimen Chávez Maduro y deja ahí otras cuestiones. Y otra cosa que quería abordar antes que se me olvide, es que, por ejemplo, este tema de McLuhan, lo critica, sin embargo, en su última obra, que es Comunicación Mundo, habla sobre las tecnologías de la comunicación. Él le dice comunicación, que ya tiene que ver con el internet, y son 6 ensayos, ya no alcanza a desarrollar. Eran como 6 ideas que él tenía del contexto que ya no las alcanza a desarrollar, entonces los hace ensayos rápidos y ahí los avienta al mundo. Pero digamos que la línea de ese ensayo o de ese libro es, y aquí digamos los pensadores van evolucionando, y aquí podemos ver un último Pasquali que dice: nos iremos desarrollando conforme la tecnología nos vaya permitiendo, o conforme la tecnología se vaya desarrollando, nosotros iremos avanzando. Muy McLuhaniana. Muy Harold-Inesiana. Esa idea, y desde mi punto de vista, cometió el mismo error que antes, no alcanzó a leer el concepto donde se estaban insertando este nuevo tipo de comunicación a través del Internet. De hecho, la califica como comunicación humana. Así es. Humana, democrática, gratuita y participativa. No alcanza pues a volver a leer este contexto, a pesar de que se asume como crítico del capitalismo. Y toda una generación de autores que ya no alcanzaron. No se alcanza, no alcanza a ver este contexto, ¿no? Entonces, creo que ya era como una limitante natural, estaba muy en el imperativo, muy en el deber ser y no en el ser. Le costaba trabajo leer la práctica real comunicativa, y él estaba teorizando sobre los ideales, ¿no? Bueno, es que es toda una idea, que mucha gente cree fielmente que detrás del monitor siempre hay un ser humano que te está hablando, que te está, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque lo hubiera, digamos, en una videollamada, pero en medio hay una empresa que está robándose toda la información, entonces de a gratis, pues ya, o que te está poniendo los anuncios, o sea, de a gratis, o somos o no somos. Ya dijera Pasquali, o somos
además la interacción ya no es próxima, ya no es tan rica y se pierde ese coeficiente de comunicabilidad, Sí. se aleja, ¿no? Se aleja. Exacto. Y hay elementos que digamos se pierden en ese proceso de comunicación digital, ¿no? Que en un proceso ya más de comunicación efectivo, ¿sí? Es decir, los 5 sentidos están como muy involucrados, ¿no? La vista, el olfato, el tacto muchas veces, etcétera, ¿no? Y que todo eso se pierde pues ya en la comunicación digital, aunque pues hay otros atributos, desde luego, que le podría aportar la comunicación ya por la vía digital, pero desde luego, digamos, desde estos imperativos propiamente de Antonio Pasquali, digamos, pues muy difícilmente pasaría la prueba de la parafina, la comunicación digital, ¿no? Ya Sí. para calificarla ya como un proceso de comunicación en donde existan coeficientes de comunicabilidad altos, ¿no? Exactamente. Digamos. Y Beth mencionaba en todo este relato tan interesante que nos dio una palabra, ¿no? Que decía, se refería al acto comunicativo. Y bueno, yo me quedé así como que pensando, ¿y cómo lo podremos definir, José Luis, el acto, o entenderlo, o para, pues sí, que se entienda un poco más este concepto? Y Beth, en la charla que estabas mencionando, diste como una definición sobre el acto comunicativo. ¿De dónde viene y cómo entenderlo? Bueno, básicamente cuando hablamos o decimos acto comunicativo, Habermas es el que se nos viene a la cabeza, ¿no? En términos muy simplificados, se puede decir esto, ¿no? Esto es un acto comunicativo, ¿no? Aquí estamos cada uno poniendo su intencionalidad de verdad, ¿no? Y entonces sobre esa intencionalidad de verdad estamos generando un diálogo que nos va a nutrir. Pero detrás de eso hay una teoría muy amplia, incluso creo que, me voy a desviar del tema, pero creo que lo más rico de Habermas antes de la teoría del acto comunicativo es todo el estudio previo que hace para llegar al acto comunicativo, donde nos habla de la intencionalidad de verdad, de los constructos sociales, etcétera, que tampoco se puede llegar al acto sin entender ese contexto, ¿no? Y en ese sentido me recuerda mucho a Pasquali cuando habla de del coeficiente de comunicabilidad. La diferencia es que Habermas lo tenía muy claro, ¿no? Todo era una construcción social, eran convenciones sociales, lo veía desde la práctica, y Pasquali lo veía desde lo que debería de ser esa práctica, o sea, en las utopías, ¿no? En las reales. Él decía, una utopía no es algo que no se pueda realizar o una imposibilidad. Una utopía es una posibilidad real a la que no se le permite ser. Es decir, una utopía es un no ser desde los imperativos kantianos. Entonces él vivía en estas utopías de lo que no es. Incluso creo que esa sería la mayor aportación de Pasquali, el principio de negabilidad, negación de la comunicación, lo que no es la comunicación. Muy bien. ¿Algún aspecto interesante, importante que se nos esté yendo de Pasquali que ustedes quieran abordar o sumar a esta charla? Bueno, en este pequeño colectivo, cuando en algún momento pensamos en qué concepto de comunicación podríamos empezar como a aterrizar las ideas que teníamos de comunicación para el bienestar, pues nos enfrentamos a toda una gama de conceptos, algunos muy acabados, algunos no tanto, algunos no suficientemente leídos, etcétera, ¿no? Pero creo que hubo un consenso en que por ahí el concepto de comunicación de Pasquali justamente era un concepto lo suficientemente interesante para analizar, no la perspectiva del desarrollo, sino la perspectiva, desde luego, del bienestar, de esos intercambios dialógicos, desde luego, y ese coeficiente de comunicabilidad nos sonó bastante, bastante bien, y la manera también, es decir, hay veces que sí conviene ser como bastante riguroso con algunos conceptos y con algunos asuntos que se dan por hecho, como por ejemplo considerar que los medios masivos de comunicación hacen comunicación
o están emprendiendo una forma de comunicación, ¿no? Entonces por ahí si ven algunos de nuestros textos, algunos artículos, siempre que nos referimos a la televisión, la radio, etcétera, siempre nos referimos como sistemas informativos y es una referencia justamente a Pascuali, justamente. Es decir, nos estamos refiriendo a empresas, corporativos, etcétera, en donde se establece una forma de comunicación lucrativa, masiva, etcétera, pero que termina por no ser comunicación, justamente. Entonces, bueno, por eso justamente, digamos, tomamos como referente, digamos, muchos de sus conceptos de Pascuali, ¿no? Para entender y para empezar a construir la comunicación desde las perspectivas ya del bienestar, no tanto del desarrollo, desde luego. Para ti, Beth, ¿cómo, qué es algo que nos haría falta para entender a Pascuali o algo que quisieras agregar? Pues nos hace falta Kant, ¿no? Sí, o sea, tienes que entender a sí, de entrada tienes que entender a Kant, tienes que entender a Platón, a Aristóteles, para poder entender cómo Pascuali comprendía la comunicación, ¿no? Y entender sobre todo que es una fenomenología. O sea, él es un filósofo y como filósofo más que una teoría trata de hacer una fenomenología, que eso es, explicar la palabra por sí sola ya es complicadísimo. Entonces, o las escuelas, las carreras de comunicación, tendrían que abordarlas desde otro aspecto, o valdría la pena analizar cómo se está abordando Pascuali y cómo se está leyendo. Hay muchas cosas erróneas, por ejemplo, esto de relacionarlo con la escuela de Frankfurt, y que es el que lo trae, pues nada más lejos de la realidad que eso, cuando entiendes de dónde viene Pascuali, ¿no? O por ejemplo, tratarlo de insertar en estudios culturales, ¿no? Si hace una tesis, de comunicación para el desarrollo. En una tesis de estudios culturales o de comunicación para el desarrollo con la teoría de Pascuali, pues entonces ahí sí yo también te diría, ¿cómo lo estamos entendiendo? ¿Desde dónde lo estamos leyendo? ¿No? Coincido con José Luis, como filósofo me parece que su concepto de comunicación no tiene desperdicio. Es un acierto y es una lucha desde la comunicación para el bienestar, desmediatizar la comunicación. Los medios no son comunicación o no es comunicación en palabras de Pascuali kantianas. La radio, la televisión, la prensa no es comunicación, eso es información. Eso es valiosísimo. Y la otra, humanizarla, bajarla, ¿no? Digamos, el tema de la construcción de nuevos saberes también me parece que no tiene desperdicio, que se adelanta muchísimo a todos los corrientes de los nuevos saberes que están ahora surgiendo espontáneamente en Latinoamérica. Y pues con ahí la limitación de... No sé si esta es una limitación, necesitaría yo reflexionarlo más, pero el tema de uno es lo que es, no se puede ser otra cosa. A lo mejor eso me gustaría que se reflexionara mucho más desde la postura de Pascuali, cómo se liga ya en el proceso comunicativo, ¿no? Y que se lea a Pascuali, porque de repente leemos sí. lo que escribe Batelarte Pascuali, o etcétera, ¿no? Se leen, es una práctica también como muy horrible, el que de repente lees no los autores, sino las recopilaciones, que de repente ya terminan leyendo lo que entendió ese autor sobre Pascuali o sobre cualquiera de ellos. Y me parece que sí es un ejercicio como que muy, muy sano y de una gran honestidad intelectual, como leer justamente a los autores de todas estas ideas. Y me parece que sí hay un par de libros que son clásicos de, ¿cuáles son de Pascuali. A ver, comparte. El que decíamos hace ratito, el de cultura. Cultura de masas. Cultura de masas. Y el otro, el de entender la comunicación. Entender la comunicación también. Ese es básico. básico. Bueno, comunicación mundo también, para que puedan entender el último
Pascuali ya en la última fase de Pascuali, que además fue como el último trabajo académico, digamos, o teórico, que hizo después de este gran periodo, digamos, de receso de activismo político, contrapolítico, o no sé, ahí después de ese periodo. Pero entonces, ¿cuál es el Pascuali que regresa, no? Eso también es súper interesante. Pero ya hay 3 Pascualis, el del Ya principio, el del hay 3 medio y el Pascualis, final, sí, ya hay 3 que Pascualis. estamos viendo a veces que se habla de los autores así en abstracto, ¿no? No, Y las, bueno, hay solo las, bueno, no es lo mismo la tesis que escribió en los años 30 que ya lo último que publicó. Sí, yo me quedo con el primer Pascuali, definitivamente. ¿Tú, José Luis, con qué Pascual te quedas? Con el del medio, tal vez porque es cuando ya tiene bien madurada como muchas ideas, y eso es donde explica el concepto de este coeficiente de comunicabilidad, ¿no? Me parece una parte muy padre, ¿no? en el trabajo de Pascuali, ¿no? De entender la comunicación constante, esos conceptos. Muy bien, pues no sé si tengan algo más que agregar, José Luis y Bert. La verdad es que una charla bien interesante sobre este teórico Yo no sabía que Pascuali nos enseña que la comunicación es ontología, pero también deontología. Súper. Y bastante crítica, porque también fue muy crítico con los corporativos de comunicación, pues. Por eso las aparta, ¿no? Del fenómeno comunicativo, al final de cuentas, ¿no? Entonces sí, concuerdo con todo eso. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Les recomendamos leer a Pascuali, también ya pinté todos los libros que faltan por leer. Pues sin duda es muy interesante para el estudio de la comunicación, para entender la comunicación. Y pues bueno, pues sin más por el momento me despido, agradeciendo a mis compañeros José Luis y Beth. Gracias. Y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.